voy a leer varios pasajes del libro de Hechos y cómo no podemos enlazarlos actualmente, y más con algo tan cercano como es la ciudad de Sevilla, que está embriagada de tradiciones, ritos religiosos. Esto lo escribió Pablo en el siglo I y lo escribió, fue dirigido este mensaje hacia la cultura greco-latina. Sabemos cómo las culturas, ellos eran pensadores supuestamente, pero creían en dioses. Cada uno tenía una función y veremos cuál es el mensaje de Pablo. En Hechos 14, vamos a ver el libro de Hechos 14, cuando Pablo y Bernabé están en Listra, dice así la palabra. En Hechos 14, 8, 23, hasta el 14 del versículo 8 al 23. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente vino lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Vemos aquí que ellos creían en dioses. Y Bernabé llamando a Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Vemos el alboroto que ellos crean. Vemos esta parafernalia. Ellos creían que eran dioses encarnados de la mitología griega. Creían que Pablo era Júpiter y Bernabé Mercurio. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Le contestaron Pablo y Bernabé: pues somos hombres como ustedes, que os llevamos que queremos que os convertáis de lo que estáis haciendo ustedes a estas vanidades que no llegan a nada, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Pablo quería que conociesen la verdad del Evangelio, porque ellos estaban atrapados en una mentira. Y poco a poco, veremos cómo podemos enlazar con esta sociedad. Ellos eran personas supersticiosas, vamos aquí, y veremos poco a poco qué tiene que ver con Sevilla. Dice la palabra, en tiempos antiguos atrás han dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Todas las culturas tienen sus propios dioses. No hay ninguna cultura en tiempos antiguos que digan que no crean nada superior o algo que haya detrás, pues dioses. Dice, y si bien ustedes a sí mismos sin testimonio, Dios tenía que darnos algo por la que poder crear en Él, y como dice aquí, a través de su creación. Dios nos ha dado nos ha dado hombres para que nos envíen su mensaje. Continuando con la historia, dice que ellos querían, este pueblo de Listra, querían que todo el mundo
le hicieran sacrificios en honor. Sin embargo, Pablo le dice que no, que es un hombre común como cualquiera. Esto fue tan el alboroto que el pueblo de Listra querían echarlos de allí. ¿Qué pasaba aquí? Había muchísima idolatría, como lo que ocurre aquí en Sevilla. También lo podemos leer en Hechos 17, cuando Pablo está en Atenas. Como dice en esta historia, estaban los epicúreos y estaban también los estoicos. Pablo, predicando en la sinagoga, ellos estaban dispuestos siempre a escuchar un nuevo mensaje. Hablarle del tema de la resurrección de Cristo no era un tema exclusivo para ellos era fe. De hecho, ellos tenían un altar diciendo al Dios desconocido. Este Dios desconocido es el que Pablo fue a darle este mensaje. Y le dice que a pesar de su ignorancia, Dios pasó por alto esto, porque queramos o no, todo invento, todas las religiones son de invento de lo que Dios ha hecho, un invento de Satanás, una imitación que hace para hablarnos de él. Y en Hechos, me va a tener que dar. En Éfeso, quiero hablar porque es un tema que puede molestar a muchos romanistas de la religión católica apostólica romana. Esta historia puede resultar bastante controversial porque esta Diana de los Efesios tiene un paralelismo con una mujer que es adorada en Sevilla. Ellos dicen que es venerada, pero lo cierto de veneración y adoración son palabras muy similares. Yo diría que podría ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la María que ellos creen no es la María de la Biblia. La María que ellos creen tiene una gran similitud con Diana de los Efesios. ¿Y qué pasaba con Diana de los Efesios? Pues que hubo un cierto gremio que se dedicaba a realizar, a constituir, a confeccionar figuritas de esta imagen. Lo mismo que ocurre con la ciudad de Sevilla. Y vemos en Sevilla, en cualquier calle, en muchos sitios, figuritas de santos o de vírgenes, que supuestamente ellos dicen que es la madre de Jesús, pero no lo es. Vemos en Sevilla que hay muchas vírgenes con muchos nombres, la Virgen de las Aguas, la Virgen la Virgen también de Guadalupe, pero la madre de Jesús solo se llamaba Miriam o María. Este documento de este cardenal Ducho ha creado, digamos, una gran controversia dentro del mundo católico, pero se ha hablado mucho también desde el punto del ámbito evangélico. Este cardenal dice que llamar por Redentora María puede ser, puede crear confusión con la obra salvífica
Muchos católicos, una hermana, explicó que el único merecedor como redentor es Jesucristo. Y la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5, incluso en Juan 11:2, lo afirma. Bien, esta hermana en Cristo que afirmó esto, empezaron a figurarle de comentarios negativos. Se ve que la Iglesia Católica, el pueblo católico, no se enraiza, no se basa en la escritura. Puedes hablar con cualquier católico, con Biblia en mano, y no pueden refutarla, porque si ellos dicen que hay que ir a la tradición. A lo largo de la historia, el pueblo católico se ha ido alejándose cada vez más de lo que dice esta palabra. Ellos no quieren que te salves, porque para ellos solo existe eso. Yo creo que ellos sí saben que hay uno. Yo creo que ellos son emisarios de Satanás. Dios no quiere que te pierdas. Él quiere que colocas este libro que está lleno de verdades. Esta es la carta de amor que Dios da a la humanidad. La Biblia no es un libro de interpretación privada, pero los hombres, sobre todo los poderosos, aquellos que supuestamente deberían de guiar al pueblo, prohibieron y aún así utilizan la sutileza para que tú no lo leas. ¿Por qué lo hacen? Porque sabe que el día, sabe que cuando más leas este libro, más cuestiones harás, más pensarás, más discernimiento espiritual tendrás. No te guiarás tanto por los hombres y te alejarás de la tradición. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Y cómo podemos saber que esto es verdad? Lee la Biblia y te lees. Y descubrirás que muchas cosas que te enseñaron dentro de ese sistema religioso no son nada como lo que te digo.